Ok chicos, hoy vamos a hablar sobre la estética audiovisual y tendremos como punto de partida la publicación hecha por este escritor Ever Settle, experto comunicacional, quien hizo un libro sobre la estética aplicada a los medios de comunicación. Esta publicación, por supuesto, fue traducida, la tenemos traducida y es la guía que les había proporcionado a ustedes la semana pasada. La guía de Ever Settle o la investigación de Ever Settle sobre la estética audiovisual se fundamenta en varios campos estéticos. El primer campo sería la luz. Segundo campo, que vendría siendo parte del mismo, la iluminación. Tendríamos un tercer campo que sería el color. Después del color entraríamos en lo que es el campo bidimensional correspondiente al área. Después tendríamos el campo tridimensional concerniente a la profundidad y volumen dentro de la imagen. Y por último entraríamos al campo cuatridimensional, así nombrado por este escritor, que sería el tiempo y movimiento. Estos diferentes campos estéticos se aplican a todo lo que son las áreas tanto de la imagen, de la fotografía, como también del área audiovisual, tanto en cine como en televisión. Vamos a estar ahondando y vamos a tratar de hacer un ejercicio procurando cumplir con cada uno de estos campos estéticos. Ok, vamos a entrar en el primer campo, como lo es la luz. La luz es una forma de energía visible, radiante, aunque solo podemos verla en su fuente o cuando es reflejada. Por ejemplo, podemos ver la luz cuando vemos hacia el sol, vemos que es una gran fuente de iluminación. Asimismo, cuando vemos una bombilla encendida, también vemos cómo sale luz de esa fuente de iluminación. ¿Y de qué otra forma podemos notar la luz? Es cuando esa energía que desprende esa fuente de iluminación se posa sobre algún elemento. Por ejemplo, si nosotros estamos en el exterior, en la calle, y extendemos nuestra mano, podemos ver cómo la luz del sol se posa sobre nuestra palma o sobre nuestra mano, y esto genera, por supuesto, que podamos ver bien iluminado, podamos ver nuestra mano con todo detalle. Entonces, esto ocurre con todas estas fuentes de iluminación, es decir, podemos percibirlas. Esta energía puede ser percibida bien sea en la fuente de iluminación o donde se posa la fuente de iluminación. Por supuesto, es parte del espectro electromagnético. Las luz blancas no son más que ondas de luces que son visibles con diferentes colores. Por supuesto, nosotros la vemos como blanca, es nuestra luz, es la luz que nosotros llamamos blanca, pero no porque sea blanca, sino porque es una luz neutra, porque en cierta forma vamos a ver cómo todos los elementos se ven en los colores que nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, si nosotros refractamos la luz blanca, vamos a conseguir todas las gamas de colores. Por supuesto, cuando entremos en color, vamos a tocar más este punto. Entonces, dentro de esta iluminación de la luz, tenemos diferentes propósitos. Los propósitos o funciones son precisamente todas estas cualidades que tiene la luz como tal. El primer propósito es el externo. Es una orientación del espacio-tiempo de nuestro ambiente. Sus funciones son espacio, táctil y tiempo. Entonces, dentro de lo que es este propósito externo, podríamos ver lo siguiente. A través del espacio, nosotros podemos ver cómo los objetos, dónde están y cómo son su forma, qué espacio tienen, qué tan grandes son. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, volviendo dentro de los propósitos externos, el espacio. Supongamos que nosotros vemos una puerta y al abrir esa puerta está totalmente oscuro. Nosotros no sabemos si es un gran salón que pueda tener varios metros cuadrados o si es un closet que tenga a lo sumo 1 metro cuadrado de espacio. ¿Por qué? Porque está tan oscuro que nosotros no podemos apreciar eso. Por supuesto, cuando nosotros encendemos un bombillo, cuando dejamos que entre la luz a ese espacio, podemos notar qué tan grande es, qué forma tiene, cuáles son los detalles de ese espacio. Entonces, entonces sería el primer propósito de la luz desde el punto de vista externo, que es que nos permite mostrar el objeto o los elementos existentes dentro de un lugar, dentro de un espacio. Y por supuesto, esto se consigue gracias a esta luz o a la luz que genera
por supuesto, la luz y la sombra que pueda generar esta fuente de iluminación. Del mismo modo, tenemos como segundo propósito externo el táctil. Y se habla de táctil porque la luz provoca también, la luz y las sombras provocan también que nosotros podamos determinar la textura de los elementos. Gracias a la luz, nosotros podemos ver si un elemento es poroso, si es liso, si tiene algún tipo de textura peculiar. Esas características nos las ofrece gracias a la luz. Bueno, también podríamos verlo si nosotros tocamos la superficie o sentirlo si nosotros tocamos la superficie, pero gracias a la luz nosotros con nuestra vista podríamos determinar la superficie o la textura de determinados elementos. Finalmente, como un propósito externo dentro de lo que es la luz, tenemos el tiempo. La luz y la sombra pueden indicar si es de día o de noche, mediodía o atardecer, invierno o verano, o puede hasta indicar la hora aproximada del día. Por ejemplo, si nos ponemos a tomar en cuenta el sol, si nosotros tenemos el sol totalmente perpendicular hacia nosotros, estaríamos hablando que son las 12 del mediodía. Si vemos, por ejemplo, que el sol se está ocultando en el horizonte, podríamos estar hablando de que es de tarde, que ya estaríamos hablando como las 6 de la tarde. De igual modo, si ese sol, en vez de estarse ocultando, está saliendo y se ve también al horizonte, podríamos estar hablando de un amanecer. También podríamos decir si hay o no iluminación solar. Por ejemplo, si tenemos si estamos en una imagen externa donde no hay sol, donde está la luna, podríamos estar hablando también de que estamos en horas de la noche. Entonces, la luz es el otro aspecto, la otra función que cumple es tiempo. Entonces tendríamos tres: espacio, táctil y tiempo. Pero esos son los propósitos y funciones externos. Vamos a los propósitos y funciones internos. La orientación del ambiente interno de los sentidos y emociones. ¿Qué quiere decir esto? De que ya no es lo que podemos percibir con nuestra vista, sino lo que puedes hacer o influir la luz desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista interno del individuo. Entonces, aunque en el libro hablan de tres, yo voy a hablar... voy a comentarles dos específicamente. Es decir, gracias a la luz se puede establecer la atmósfera, el ambiente de la atmósfera. Puede indicar si la escena es alegre o triste, misteriosa y así sucesivamente. Gracias al tipo de luz podemos nosotros percibir si hay alegría en el ambiente o más bien hay algún tipo de peligro, suspenso y así sucesivamente. Y lo otro es el agente dramático. El agente dramático porque la luz puede acentuar ese ambiente. Por ejemplo, que el sol y sus reflejos generen cierto dramatismo a la escena, esa luz dura que podría generar o esa luz suave que podría estar filtrada para que genere cierta suavidad de la escena, cierta tranquilidad en la escena. Aunque aunque este tipo de función es muy parecida a la anterior con respecto a establecer el ambiente, desde el punto de vista dramático es precisamente esto, como un elemento que establece, que se convierte en un agente dramático de la escena. Siguiente campo, iluminación. Nosotros tenemos también, aquí, según el libro, también habla de una iluminación externa e iluminación interna. No nos vamos a enfocar en ese aspecto porque esto ya tiene que ver desde el punto de vista técnico y lo que nos interesa en estos momentos es más lo que nosotros podemos percibir en la imagen desde el punto de vista estético. Entonces, vamos a enfocarnos en el tipo de iluminación. Vamos a hablar que existe un tipo de iluminación que se conoce como claro-oscuro y es la iluminación que pone énfasis sobre las sombras y las áreas iluminadas. Se obtiene volumen, dramatismo, tridimensionalidad de las cosas, da a la escena cualidades expresivas. Mientras que el otro tipo de iluminación es la iluminación plana, que es una iluminación para dar visibilidad. Es decir, para que se vea todo, que no hayan sombras como tal. Entonces, dentro de la iluminación claro-oscuro, tenemos a su vez unas funciones internas y unas funciones externas. Las funciones externas podríamos estar hablando que son de la iluminación claro-oscuro. Orgánicas, la escena parece real, para que parezca real. Por ejemplo,
nosotros lo que hablamos de seguir las fuentes y la iluminación claro-oscuro, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos normalmente en la calle? Casi siempre, por ejemplo, en el exterior nos vamos a conseguir una fuente de luz como el sol, generando una sombra del lado posterior de la iluminación. De igual modo, si nosotros estamos parados al lado de una ventana, te va a generar una luz donde la parte de tu cuerpo que esté más pegada a la ventana, mientras que la otra va a estar un poco en semioscuridad u oscuridad. Por ello es que nosotros, desde el punto de vista orgánico, la escena debe parecer real y por lo tanto la iluminación tiene que corresponder con las fuentes originales de iluminación. Otro propósito externo es la composición, es decir, que balancea los elementos pictóricos de la escena. Es decir, para que en cierta forma haya estéticamente, visualmente la imagen se vea atractiva, tenga interés gráfico. Dentro de los propósitos internos tenemos que la temática de la iluminación atrae la atención sobre el tema o la historia. Es decir, que dependiendo de la iluminación, por supuesto, nosotros vamos a ver el tema que se quiere reflejar. Hablando un poco ya en el ámbito audiovisual, nosotros podríamos estar hablando de distintos géneros y dependiendo de los distintos géneros nosotros también podríamos ver distintos tipos de iluminación que tienen que ver con el tema o con el género de cada uno. Y desde el punto de vista interno, el emocional subraya el ambiente o la atmósfera. Ok, ¿cuáles son los tipos de iluminación claroscuro? Tenemos 3 tipos de iluminación claroscuro. El primero es el Rembrandt. Iluminación selectiva, obedece su nombre, es al pintor Rembrandt, cuyas obras fueron el que abrió las puertas precisamente del claroscuro. Entonces, Rembrandt, este tipo de iluminación es una iluminación selectiva, solo está iluminado en áreas específicas, las otras áreas están en oscuridad o semioscuridad. Si nosotros vemos, el tipo de iluminación que nosotros estamos acostumbrados a ver es el tipo de iluminación Rembrandt, porque esta es la iluminación más común, en donde vemos objetos que tienen cierta iluminación y lo otro queda con esa pequeña sombra o esa penumbra. Entonces, este tipo de iluminación es el más común que nosotros conocemos. Después tenemos el tipo de iluminación camafeo. Camafeo concentra la atención sobre los personajes. Esto es un tipo de iluminación en donde se enfoca solo en algunos elementos o incluso en partes de los elementos. Por ejemplo, si hablamos de concentrar la atención sobre los personajes, que revela las acciones internas del personaje. Generalmente no hay escenografía. Por ejemplo, esta iluminación es muy utilizada en el teatro, donde vemos que la persona queda totalmente iluminada a ella, pero el resto queda en oscuridad o semioscuridad. Entonces, cuando vemos una iluminación muy puntual que se está haciendo sobre un elemento, bien sea un personaje o algún objeto, o incluso parte de, como por ejemplo, que se le ilumine solo el rostro a un personaje o las manos a un personaje. Entonces, que por cierto existen muchos géneros cinematográficos que utilizan algunas películas que utilizan este tipo de iluminación en donde solo se muestran los ojos del personaje. Entonces, esto es una iluminación camafeo. Repito, concentra la atención sobre el personaje o sobre el elemento o sobre una parte del personaje o el elemento. Y por último tenemos la iluminación silueta. La iluminación silueta es un híbrido entre la iluminación claroscuro y plana. Es una iluminación que se hace a través de un contraluz, en donde vemos que la fuente de iluminación está en la parte posterior del personaje, pero el personaje se logra ver, la silueta del personaje está oscura, mientras que todo su entorno está iluminado. Por eso es que hablamos de que es una iluminación híbrida, una combinación que existe entre lo que es la iluminación plana y la iluminación claroscuro. Entonces, ¿qué vemos con este tipo de iluminación? Que es claroscuro por su contraste y plana porque enfatiza el entorno. Entonces, ¿cómo se logra? A través de una iluminación en contraluz. Ok, estos son 2 tipos de iluminación claroscuro, pero también tenemos el segundo tipo de iluminación, es el plana. La iluminación plana es sencillamente todo está alumbrado. No tiene una función estética como tal, no tiene ninguna característica dramática, a diferencia del claroscuro donde vimos tantas funciones que puede tener. Proviene de varias direcciones y no produce casi sombra.
como hemos dicho anteriormente, la iluminación plana es la que normalmente se utiliza en un estudio de televisión. Reduce el contraste, la luz y la sombra. Vamos con el color. ¿Qué es el color? Son ondas electromagnéticas del espectro de luz visible. La luz que ha sido dividida en una o más ondas visibles de luz por algún objeto. Entonces, ¿qué nosotros vemos? ¿Qué quiero decir con esto? Como decía anteriormente, cuando hablamos de la luz, el color, la luz blanca puede ser subdividida en toda la gama de colores que nosotros vemos. Entonces, la luz ya contiene todos los colores y la descomposición del mismo es lo que provoca en nosotros nuestra percepción de los distintos colores. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de percepción del color. Vamos a hablar de la percepción objetiva y subjetiva del color. Comenzando con la percepción objetiva del color. Nosotros podemos ver el color por nuestros ojos, la percepción que nosotros vemos a nuestros ojos, que sería la objetiva. Podemos ver tres atributos. ¿Cuáles serían? Primero tenemos el matiz, que es el color en sí. Por ejemplo, nosotros tenemos los colores básicos, por ejemplo, amarillo, azul, rojo, verde, naranja y así sucesivamente. Esos son los matices propios, es decir, el color en sí que nosotros conocemos. Entonces sería matiz. Segundo atributo es la saturación o croma. La saturación es los grados de fuerza del color. ¿Qué tan puro es el color que nosotros vemos o qué menos puro? Por ejemplo, ahí es donde nosotros comenzamos a ver cuando nosotros vamos a una tienda de pintura y queremos comprar una pintura. Nosotros decimos queremos un color azul y ellos te dan una cartilla de colores que te muestran como 50 tipos de color azul y las variaciones son mínimas. Bueno, esta variación se debe en gran medida a la saturación. Mientras más saturado, el color es más puro. Mientras menos saturado, el color es menos puro. Entonces, este sería el segundo atributo. Repito, el primero matiz y el segundo la saturación o croma. Finalmente tenemos la brillantez. Y esto es cómo incide la luz sobre el color. Este tipo de incidencia hace que, por ejemplo, unos colores se vean más claros que otros, pero lo que quiero decir es que mientras la luz incida sobre el color, nosotros lo vamos a ver con mejor o incluso con menor calidad. Pero esto va a influir, por supuesto, en la cantidad de luz. Entonces, el tipo de el color, perdón, el tercer atributo sería entonces el brillo. Entonces tenemos matiz, saturación y brillo. Hay un error que se suele cometer cuando se habla de estos tres atributos, en donde las personas suelen creer de que cuando hablan de se saturó de iluminación. La saturación, cuando nosotros hablamos que hay mucha luz, por ejemplo, que nosotros pongamos un reflector de iluminación tan fuerte sobre una superficie de color, que esa superficie se vea blanca, por ejemplo, porque el reflector es blanco, entonces ahí se saturó de iluminación. Eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de saturación es la pureza del color y cuando hablamos de brillo es la incidencia de la luz sobre ese color. Entonces, que quede bien claro estos aspectos. Esto es la percepción objetiva del color. En cuanto a la percepción subjetiva del color, nosotros vemos, tenemos que estar conscientes de algo. Nuestros bastoncitos, nuestros ojos, tienen unos bastoncitos y unos conos que hacen que nosotros podamos determinar los colores que existen. Si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuántos colores tiene su pantalla de televisión? Y ustedes me dirán, bueno, no sé, porque son muchísimos. O cuántos colores ven ustedes a través de sus ojos. Ustedes también me dirán que todos los colores, porque ven, la verdad, muchísimos colores. Pero ¿qué pasa? La realidad es que nosotros vemos a tres colores. Nosotros vemos con el color rojo, color verde y el color azul. Estos tres colores que están en nuestros ojos son capaces de combinarse infinidades de veces a través de las saturaciones y brillos y estos mismos matices, provocando que nosotros podamos ver toda la gama de colores. Esto es, incluso se dice que las mujeres tienen mejor desarrollado esta percepción del color a través de los bastoncitos y los conos, que provoca que las mujeres puedan ver mayor cantidad de diferencia de colores. De allí que vemos, por ejemplo, mujeres que ven dos pantalones color azul y saben que son de distintos colores, mientras que los hombres no lo vemos así. Otro aspecto, entonces, ¿qué decíamos dentro de esta percepción subjetiva? Uno, tenemos que estar consciente de que no todos percibimos los colores igual, pero que
todos nosotros partimos de 3 colores básicos: rojo, verde y azul, y de allí toda la combinación. Los receptores de televisión, es decir, los televisores combinan estos mismos 3 colores para generar todos los colores. Es decir, cuando hablamos de que cuántos colores puedes ver a través de tu televisor, esto es una pregunta capciosa porque realmente puedes verlos todos, pero es porque hacen una combinación similar a la que hacen nuestros ojos. Trabajan, pero solo trabajan con 3 colores. Ellos trabajan con el rojo, el verde y el azul, y haciendo todas las combinaciones posibles y generando así lo que nosotros vemos al final. Si ustedes van, por ejemplo, a Ivo y ven estas pantallas grandísimas, acérquense. Ustedes desde lejos ven como esas pantallas tienen una cantidad de colores y espectacular, pero cuando ustedes se acercan podrán notar que las pantallas tienen 3 bombillitos pequeñitos, es decir, son una cantidad de bombillitos pequeños y son 3 unidos, y cada uno de estos 3 bombillitos son uno rojo, uno verde y uno azul. Y cuando esos se prenden y se apagan en mayor o menor intensidad, es que genera lo que nosotros conocemos como toda esa gama de colores. ¿Cómo influencia nuestra percepción el color? Algunos colores parecen más calientes que otros, cercanos, distantes, pesados, livianos, nos tranquilizan o provocan tensión. Por ejemplo, el rojo se suele asociar con las temperaturas cálidas y el azul con la temperatura fría. De hecho, están a 2 extremos de la escala. Sin embargo, si nosotros vemos un azul rojizo, parece que se está calentando, mientras que un rojo que se va a azul, es decir, un rojo azulado, parece que se está enfriando. Al utilizar los colores fríos o calientes, se puede manipular la percepción de la temperatura de una persona. Es decir, que estos colores influye en la percepción desde este punto de vista de la temperatura. Pero esto no es lo único, la única forma de influencia del color dentro de la percepción. También tenemos lo que es el concepto de espacio, tiempo y peso. Un color rojo, que es asociado con el caliente, y suele verse como un color expandido, largo. Igualmente puede sentirse como pesado, mientras que el color azul se suele ver como un espacio pequeño, reproduciéndose y ligero, a diferencia del color. Entonces, esto en cuanto a espacio. Desde el punto de vista emocional, la preferencia del color varía según la personalidad. Por ejemplo, le hago un test, háganse esta pregunta de inmediato: ¿cuál es su color preferido? Solo háganse esa pregunta y piensen, ¿cuál es el color preferido? Ahora vamos a ver lo siguiente. Dependiendo del color que ustedes escogieron, también suele ser desde el punto de vista de su personalidad. Por ejemplo, los colores azules son escogidos por personas introvertidas. Los colores rojos, que son normalmente colores llamativos, por el cual una persona no le importaría mostrarse, por ejemplo, vistiendo un color rojo, es para las personas extrovertidas. Las personas en condiciones normales, las personas que normalmente andan que no tienen ni de uno ni de otro, la preferencia es el color verde. Me imagino que ustedes escogieron algún otro color. Bueno, no hay problema. Lo que yo quiero es que vean este principio. Normalmente los colores fríos o el color azul en este caso específico suele ser escogido por las personas introvertidas, mientras que los extrovertidos escogen el rojo. Entonces, los colores influyen en esa percepción y la conducta emocional. Por algo es que los lugares que nosotros vemos, por ejemplo, los hospitales, se suelen utilizar no solo colores fríos, sino que además colores pasteles. Por ejemplo, solemos ver cómo los pasillos de un hospital están colocados con celeste o blancos, o incluso, por ejemplo, en el caso de los centros educativos, la misma universidad, si ustedes ven, ¿qué colores se utilizan? Colores cremas, un color marrón pero clarito, beige. Entonces, ¿esto por qué? Porque esto ayuda un poco a que nosotros podamos tener mayor concentración. Si se utilizaran colores de alta energía, como es el caso del rojo, esto podría generar un efecto estimulante en nuestra percepción o en nuestra condición, en el caso de los hospitales. Si nosotros, por ejemplo, si los hospitales estuvieran con paredes pintadas de rojo, imagínense lo pesado que sería para las personas en general estar en esos espacios. Si es caliente, como les decía, el color rojo, por ejemplo, tiene una energía alta, mientras que si un color frío tiene una energía baja. La saturación, que es dentro de los atributos del color,
Si una saturación alta, por supuesto, toda la energía alta, al igual que la saturación baja, energía baja. La brillantez es la misma situación, alta, alta, baja, baja. Mientras que si el área, la superficie, el color, tiene una superficie grande, es una energía alta, mientras que una superficie pequeña tiene una energía baja. Toquemos el punto de la mezcla de color, aun cuando para esta materia no la vamos a usar como tal, ¿no? Pero esto es interesante conocerlo, sobre todo para ustedes, porque dentro de nuestra profesión vamos a trabajar muchísimo con lo que es el manejo, por ejemplo, de la imagen a través de software como Photoshop, Illustrator, y esto es algo que muy pocas personas conocen, a no ser que se hayan dedicado o hayan estudiado diseño gráfico, por ejemplo. La mezcla de color, hay dos tipos de mezclar el color. Cuando ustedes estaban en kinder, le decían que hay tres colores primarios, que es amarillo, azul y rojo. Bueno, permítame decirle que los engañaron. Bueno, no es que los engañaron, en verdad existen esos tres colores primarios, pero al momento de mezclar o de utilizar la mezcla del color dentro de las dos modalidades que conocemos, existen dos tipos de mezcla de color. La primera es la mezcla aditiva. La mezcla aditiva es la que se suele utilizar en el área dentro del mundo audiovisual o dentro de nuestra carrera. Se suele utilizar en lo que es la televisión. ¿Por qué razón? Porque, como ya les había dicho anteriormente, esta es un tipo de mezcla que imita lo que nuestro organismo, a través de los conos y bastoncitos de nuestros ojos, hace. Es decir, combina tres colores básicos como son rojo, verde y azul para crear toda la gama de colores. Entonces, en el caso de los televisores, en el caso de las cámaras de televisión, suelen utilizar estos tres colores para hacer las mezclas de colores. Entonces, cuando nosotros vemos rojo, verde y azul, nosotros estaríamos viendo que dentro de la mezcla aditiva, ¿y por qué se llama aditiva? Porque es suma, se suman colores. Entonces, dentro de esa mezcla aditiva nosotros tenemos cuáles serían los tres colores básicos: rojo, verde y azul. Al combinar rojo con verde da amarillo, al combinar rojo con azul da magenta y al combinar azul con verde da cian. Si nosotros prendemos, por ejemplo, las tres luces, porque estamos hablando de síntesis aditiva, o por ejemplo, la pantalla de Ivo, prende las tres luces al mismo tiempo, va a dar color blanco. Al apagarlas todas, porque no tenemos luz, por ejemplo, una pantalla de televisión, si tú apagas el televisor, ¿qué va a pasar? Se va a poner en negro, porque la pantalla es negra. Entonces, ahí tenemos el negro. El negro viene dado por la pantalla. El blanco es porque se encienden las tres luces, y los otros colores viene dado por la mezcla de los tres colores básicos como son rojo, verde y azul. Este tipo de mezcla de color es el que se suele utilizar en el área audiovisual, en el área de la televisión, en el área del cine. Vamos con el siguiente, la mezcla sustractiva del color. La mezcla sustractiva del color es el tipo de mezcla que se suele utilizar en las sustancias, en los pigmentos. Es lo que comúnmente nosotros veíamos, por ejemplo, cuando estábamos en kinder o en primer grado, en segundo grado, que utilizábamos las témperas. Nosotros teníamos las témperas básicas que serían amarillo, azul y rojo. Pero realmente, como les decía, estos no son los colores básicos dentro de este tipo de mezcla. Son tres colores parecidos. Los tres colores son cian, magenta y amarillo. El cian, que es un color parecido al azul, es un azul verdoso. El magenta, que es un rojo azulado. Y el amarillo, que bueno, es el amarillo. Al mezclar estos tres colores nosotros tenemos una situación similar. Nosotros vemos como al mezclar amarillo con cian se genera el verde, al mezclar amarillo con magenta se genera el rojo y al mezclar cian con magenta se genera el azul. Entonces, a diferencia de la síntesis aditiva, como aquí estamos hablando de sustancias, pigmentos, por ejemplo, hablando de sustancias, pigmentos, estaríamos hablando, por ejemplo, de las impresoras. Las impresoras que nosotros tenemos en nuestra casa utilizan estos tres colores. De las rotativas de los periódicos y de las revistas. Cuando se imprime una revista, cuando se imprime un periódico, se utiliza este tipo de mezcla. Cuando hablamos de esta síntesis sustractiva, es porque en cierta forma se está sustrayendo al opuesto. Eso lo vamos a explicar, vamos a tratar de explicarlo rápidamente más adelante. Pero a diferencia de la otra, que en la síntesis aditiva, al mezclar los tres colores básicos daba blanco, se encendían los tres bombillos, daba blanco. Aquí no. Aquí al unir los tres colores, el cian, magenta y amarillo, da lo más parecido a un negro o casi negro. Ahora ustedes podrán entender esto cuando observen su impresora. Si ustedes observan su impresora, podrán notar que la impresora tiene dos cartuchos. El cartucho de color, que está determinado por tres colores que son cian, magenta y amarillo, y el cartucho negro,
que se suele utilizar para que uno no gaste el cartucho de color. Pero si nosotros no tuviéramos el cartucho negro, sencillamente podemos crear un color muy parecido al negro con la mezcla de estos tres colores básicos de cian, magenta y amarillo. ¿Por qué sustractiva? Bueno, ahora sí, vamos a ver esto. Esto es una diapositiva, perdón, una separación de colores que normalmente se hace en las artes gráficas. Es decir, que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a imprimir una revista, un periódico, una fotografía, se hace esta separación de colores en donde están los tres colores básicos. También, por ejemplo, ustedes si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a alguna imprenta de algún periódico, como por ejemplo el Carabobeño, ustedes entraron a la rotativa y vieron cómo existían varias partes donde había un lugar donde se imprimía el color cian, en el otro se imprimía el magenta, en el otro se imprimía amarillo y en un cuarto donde se imprimía con el color negro. ¿Para qué? Para aprovechar, para no desgastar los otros colores en imprimir el negro. Entonces, estas separaciones de colores se suelen utilizar para precisamente saber qué parte la imprenta va a imprimir. Por ejemplo, si estamos hablando de 4 partes, cian, magenta, amarillo y negro, entonces qué parte va a imprimir cada uno de estos colores. Entonces, por ejemplo, se habla de síntesis sustractiva porque, por ejemplo, vemos como la capa de magenta sustrae al verde, es decir, que donde veamos que está en magenta, presente el magenta, no va a haber verde. Fíjense que la imagen de arriba de la mariposa, donde está el magenta, no hay verde. Donde está el cian, se sustrae el rojo, justo donde está, donde vemos que el cian prácticamente ocupa casi toda la fotografía, menos las alas de la mariposa y menos el pequeño círculo que parece ser una luna. Entonces, ahí en ese espacio no hay rojo. Y finalmente, donde está el amarillo, se sustrae el azul. Es decir, que donde veamos el amarillo no va a haber azul. Como podemos ver, a diferencia de la síntesis aditiva donde se prendían las 3 luces para generar blanco, aquí la superficie es blanca. Por lo tanto, donde no vemos ni el cian, ni el magenta, ni el amarillo, como es el círculo blanco que está en la parte superior, vemos que no se pinta nada. Por lo tanto, allí no va a haber nada, es el color de la superficie. Si nosotros tuviéramos una superficie no blanca, como en el caso de las revistas, los periódicos, sino que la tuviéramos una superficie, un papel de color, entonces ahí vamos a tener un problema porque ese color no se va a ver blanco, sino del color de la superficie. En el caso de donde estén las 3, fíjense que en el cuerpo de la mariposa, en las 3, en el cian, magenta y amarillo, hay pintura. Por lo tanto, al colocar las 3 pinturas, podemos ver que se da el negro. Ahora, para explicar un poquitico esto de la síntesis sustractiva. Por ejemplo, cuando nosotros para eso vamos a ver el mapa de la síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Si ustedes se pueden dar cuenta de que los 3 colores primarios de la síntesis aditiva es rojo, verde y azul, y el de la sustractiva es cian, magenta y amarillo. Pero fíjense que lo opuesto a la síntesis aditiva es el contrario de la síntesis sustractiva. Por ejemplo, el opuesto al azul es el amarillo, que es uno de los primeros colores básicos de la síntesis sustractiva. El opuesto del verde de la síntesis aditiva es el magenta, que es el segundo color de la síntesis sustractiva. Y el opuesto del rojo es el cian, el tercer color de la síntesis sustractiva. Es decir, que cada uno son opuestos. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando han trabajado una fotografía en Photoshop o en Illustrator, ustedes pueden ver cómo cuando van a trabajar el color, de un lado escriben RGB y del otro CMY. ¿Por qué? Porque a la medida que ustedes comienzan a manipular uno hacia un extremo, el otro cambia. Entonces, ¿qué hablamos de síntesis sustractiva? Cuando ustedes, por ejemplo, están en la calle y de pronto el sol pega en su camisa color blanco, el blanco, como tiene todos los colores, rebota todos los colores de la luz y nosotros vemos el color blanco. Pero si la camisa fuera amarilla, en el caso de la síntesis sustractiva, por ejemplo, si la camisa fuera amarilla, va a absorber el contrario, que es el azul. Como ustedes pueden ver, el azul es el contrario del color amarillo. Al sustraer el azul, se desprenden los otros 2 colores, que es el rojo y el verde. Y al unir rojo con verde, queda amarillo, como lo vemos en la síntesis aditiva. Rojo con verde da amarillo. Entonces, ¿qué vemos nosotros cuando vemos una camisa amarilla en la calle? No estamos viendo el amarillo rebotando, estamos viendo el opuesto, porque ha sustraído, es decir, la combinación de los colores que no fueron sustraídos. La camisa amarilla pega la luz blanca, sustrae el azul, rebota el verde y el rojo, y al combinar verde y el rojo da amarillo. Yo sé que es difícil entender esto, traten de retroceder y podrán entender. Vamos a poner otro ejemplo rápidamente. Si la camisa fuese color verde,
entonces va a sustraer el opuesto, es el magenta. ¿Y cuáles colores se desprenden? El amarillo y el cian. Al combinar amarillo y cian da color verde. Entonces, retrocedan cuantas veces puedan para que puedan entender qué es esto de sustractiva. Entonces, sustractiva y aditiva son los dos colores, las dos formas de combinar los colores. Aditiva para el caso de la televisión y el cine, sustractiva para el caso de lo que son pigmentos, pinturas, todo esto que nosotros vemos, por ejemplo, en las impresiones, los periódicos, las revistas, todo esto en artes gráficas. Para el siguiente punto correspondiente a la relatividad del color, vamos primero a comenzar con un ejercicio visual, con un ejercicio de efectos visual. Para ello vamos a ver a continuación esta imagen. Quédense fijamente observando esta imagen, la cruz, sobre todo centren su mirada en la cruz que está con este rectángulo. Ustedes podrán darse cuenta, si es un cuadrado, un rectángulo color fucsia, pero ustedes observen es la cruz. Ahora voy a continuación a pasar una imagen en blanco, ese fondo en blanco, y ustedes van a ver automáticamente cómo por un lado se cumple lo de la mezcla sustractiva del color, en el cual este color cian se va a convertir en el opuesto, es decir, en rojo. Como es el fondo blanco, entonces se va a ver rosado. Sí, pero esto va a ser muy rápido, así que observen muy bien. Mientras que la cruz se va a ver color blanca. Traten de hacer el ejercicio a continuación. Ok, si no lo pudieron notar, vamos a vuelvan a repetir retrocediendo el video. Pero vamos a entrar a un segundo ejercicio que es con lo mismo. Es decir, veamos la crucecita que está en el medio de los cuatro rectángulos. Vemos como hay un rectángulo amarillo, uno azul, uno verde, uno rojo. Y tomando en cuenta esto de la mezcla síntesis aditiva y sustractiva del color, el opuesto del amarillo sería el azul. Del azul sería el amarillo. Del verde sería el magenta. Y del rojo sería el cian. Entonces, cuando vaya a pasar a la imagen a continuación, que es un blanco, vamos a ver cómo se van a hacer los contrarios. En el blanco, en el amarillo se va a ver, por ejemplo, azulado, el azul se va a ver amarillento y así sucesivamente. Veamos a continuación. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a procurar retroceder el video para ver hasta que podamos percibir la diferencia, este efecto que se provoca en la vista. Del mismo modo, este tercer ejercicio podemos ver cómo existen dos cuadrados y en el interior existen un cuadrado pequeño de un color determinado. Si lo vemos a simple vista, podríamos decir que el cuadrado interior del cuadrado azul que vemos en el lado izquierdo es de color naranja, mientras que del otro lado, del amarillo, del extremo amarillo, vemos que es color magenta. La realidad es que ambos colores son rojos. Ambos colores son rojos, ambos cuadritos internos son rojos, pero en el primero, como tiene unos puntos amarillos en medio del cuadrado, da la sensación de que fuera naranja, que es la combinación entre el amarillo y el rojo. Mientras que en el otro, que también es rojo, da la sensación que fuese magenta, que sería la combinación del rojo con el azul. Ahora, yo les pongo estos ejercicios porque vamos a ver a continuación lo que vendría siendo estos en la relatividad de color. ¿Qué tan ciertos son los colores que nosotros vemos? Y la relatividad de color está compuesta por cuatro partes. La constancia del color, la luz que rodea, reflectancia de la superficie y colores que rodean. La primera, constancia del color. La constancia del color es que nosotros, normalmente bajo el contexto que manejamos o de lo que podemos visualizar, normalmente percibimos de que algún elemento o superficie pueda tener un color uniforme aun cuando tenga variaciones de tonalidades debido a ciertos agentes externos, como por ejemplo la iluminación. Por ejemplo, en esta imagen que vemos a continuación, vemos como hay una pared color crema, pero vemos que en algunas partes de la pared se ve negra y en otras partes, las que está pegadita hacia la lámpara, hacia el bombillo, se ve hasta blanca. Esto obedece precisamente a la incidencia de la luz, que hace que no toda la pared se vea del mismo color. En donde más pega la luz, el color hasta se puede perder, pero se puede observar que es este color crema, mientras que donde no pega la luz es negro. Entonces, la constancia del color es como esa
ese conocimiento o esa decisión que nosotros tomamos dentro de nuestro cerebro donde dice, bueno, aun cuando no tenemos esta iluminación totalmente igual, nosotros percibimos que el color de esta pared, en este caso, es el mismo color, no es que tengan diferentes tonalidades. Esto mismo de la luz, entraríamos en el siguiente punto, y es porque la luz que rodea también puede influir en qué tan cierto es el color que vemos. El ejemplo que le había puesto de la lámpara, nosotros podemos observar que donde no pega la luz, el color no es el que normalmente veríamos con la pared bien iluminada. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la pared es negra acá, pero en donde pega la luz se puede ver que es color crema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la luz puede influir en esa relatividad del color bajo dos aspectos. En primer lugar es la cantidad de luz y en segundo lugar es la calidad de luz. Cuando hablamos de cantidad es porque en algunas oportunidades vamos a tener una cantidad fuerte de luz o menor de luz. Por ejemplo, en este caso de la pared, donde no hay luz, donde hay poca luz o no hay, evidentemente el color no se aprecia, se ve negro o puede verse con baja tonalidad. Pero donde hay luz se puede apreciar bien. Ahora, si hay en exceso de luz, por ejemplo, un reflector de mucha potencia con luz blanca se pone sobre una superficie de color, por ejemplo, rojo, pero es tan potente la luz, justo en el lugar donde se pone esa luz puede generar que se pierda el color rojo y se convierta en blanco porque es una intensidad de luz, una luz muy intensa. Entonces, por cantidad podemos ver donde la luz puede influir, en donde vemos algunos con mayor, es decir, el color puede que no se vea bien o que se pierda con la cantidad de luz. En cuanto a la calidad, se refiere al tipo de iluminación. Por ejemplo, nosotros tenemos bombillos incandescentes, que son las luces amarillas, que generan una tonalidad amarillenta. Los bombillos fluorescentes, que generan una tonalidad blanca, y algunas de estas bombillos verdosas. Los bombillos LED generan la tonalidad blanca también. Y amarilla también, hay diferentes tipos de LED. Pero lo que quiero decir es que dependiendo del tipo de iluminación va a tener una tonalidad. Entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, las bombillas de yodo que antes habían en las autopistas, en los postes de la autopista, que daban una tonalidad rojiza. Entonces, bien sea amarillenta, rojiza, azulada, verdosa, el tipo de calidad de luz o el tipo de iluminación puede influir también en el color que nosotros apreciemos. Esa sería entonces la luz que rodea. La reflectancia de la superficie se refiere a las superficies que tienen cierta cualidad que permite reflejar la iluminación, unos colores. Por ejemplo, si son superficies lisas, satinadas, brillantes, como por ejemplo los metales, puede hacer de que un color que se ponga al lado de esta superficie pueda generar de que esta superficie reflectante pueda asumir ese color sin serlo. Y finalmente vamos a tocar los colores que rodean, y para ello voy a devolverme al ejercicio de los dos cuadrados rojos. Aquí podemos ver que los colores que estaban en el entorno provocan que estos colores no sean reales como nosotros los conocemos. Por ejemplo, el rojo del primer cuadrado se convierte en naranja y el rojo del segundo cuadrado se convierte en magenta. Esto porque hay colores que se mimetizan, que se unen, que se suman al color original, provocando de que no sean los colores reales. Entonces, repito, la relatividad de color es qué tan cierto es el color que vemos. Vamos a hablar ahora de las funciones del color o estructura del color. Nosotros tenemos tres funciones fundamentales para el color: la función informacional, la función simbólica y la función expresiva. La función informacional es cuando el color puede aportar informaciones que no podría el blanco y negro. Hace que los acontecimientos parezcan más reales, distingue objetos, establece códigos y así sucesivamente. Y esto de código vamos a poner como ejemplo las señales de tránsito. Nosotros podemos ver tres tipos de señales de tránsito: las señales de reglamentación, las señales de prevención y las señales de información. Las señales de reglamentación no son las señales de tránsito que nosotros vemos, la reglamentación son las que vemos en color rojo, por ejemplo, prohibido fumar, prohibido dar vuelta en U, prohibido estacionarse y así sucesivamente. Las señales, y las vemos, ¿cuál es el color que lo caracteriza? En este caso, el rojo y el blanco, y el negro, por supuesto, pero es el rojo sobre todo. Después tenemos las señales de prevención, que son las que nos indican en el camino, por ejemplo,
ejemplo, lo que nos vamos a conseguir. Por ejemplo, cruce a la derecha, cruce a la izquierda, separación de doble vía, pavimento rebaladizo, escuela y así sucesivamente. Y nosotros vamos a ver estas señales con el color amarillo. Y por último tenemos las señales de información, que son las que son de color azul, en donde nos indican baños, hoteles, restaurantes, lugar para discapacitados y así sucesivamente. En esas son de color azul. Del mismo modo, dentro de estas mismas señales de información, tenemos las que son verdes, que son las que están en las autopistas, que dicen, por ejemplo, Avenida Paseo Cabriales, por ejemplo, y tienen el color verde y el nombre de la avenida. Entonces, estos son, para que vean un ejemplo del uso del color como una parte informativa. Pero asimismo tenemos las luces del semáforo. Un semáforo tiene 3 luces: la roja, la amarilla y la verde. La roja, que es para que se detenga; la amarilla, prevenido que viene el color rojo; y la verde para que avance. Estos colores son ya determinados a través de la combinación de estos 3 colores. Es una señal internacional que la podemos conocer tanto aquí en Venezuela como en cualquier parte del mundo. Entonces, todo esto está dentro de la característica de la función informacional. La segunda función es la simbólica. Depende de la cultura, costumbres y tradiciones de un pueblo o una región. Cambia también con la experiencia. Al público que va dirigido debe conocer el símbolo. Hay que estar seguro para poder aplicarlo. Es como necesitamos saber dónde lo vamos a utilizar para poder ver si es verdad que se esté entendiendo. Por ejemplo, el blanco se suele asociar con la pureza, la fe, la salvación, el conocimiento. El negro a muerte, a la maldad, al duelo, a la elegancia. El rojo al amor, la pasión, al fuego y la sangre. El azul a la lealtad, a la compasión, a la verdad. El verde a la esperanza, a la vida eterna, a la ecología y así sucesivamente. Pero ¿por qué digo que hay que saber en dónde aplicarla? Porque, por ejemplo, en Asia el color del luto no es negro, sino más bien es el blanco, si mal no recuerdo. Así como que en otras culturas los colores tienen significados distintos. Vemos como un simple símbolo, como es un lazo, puede variar dependiendo del color. Si es negro es luto, si es rojo es contra el SIDA y si es rosado es contra el cáncer de mama. Es decir, solo la utilización de un lazo con colores distintos puede tener distintos significados. En el caso venezolano, por ejemplo, nosotros conocemos el rojo como un símbolo de amor, pasión, fuego, sangre y así sucesivamente, pero también tenemos unas características propias en donde el color rojo es asociado con la ideología propia del chavismo. El comunismo y el socialismo suelen asociar, o el izquierdismo, suelen utilizar el color rojo dentro de sus símbolos y dentro de sus características propias. En el caso venezolano, el color rojo no solo es por el color del socialismo, como en la actualidad se suele determinar. El color rojo del chavismo venezolano nació por la boina roja que utilizó Hugo Chávez cuando declaró por primera vez ante la Cámara, que dijo: por ahora los objetivos no fueron alcanzados. Y esa boina roja fue identificativa de lo que fue el movimiento que lo llevó después a la presidencia, como fue el MBR. El color rojo es porque de todos los grupos militares de Venezuela, el grupo élite, el mejor grupo de militares que existe en Venezuela es precisamente la 42 Brigada de Paracaidistas, que utilizaba la boina roja. No todos los militares tienen boina roja, sino, por ejemplo, este grupo especial al cual pertenecía Chávez, y de allí que se utiliza ese rojo desde entonces. Ese es el origen, pero en la actualidad se asocia más a la corriente ideológica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a utilizar un color tenemos que estar muy claro, no solo de lo que significa este color en líneas generales para el mundo occidental, oriental o lo que sea, sino también para el público específico. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, utilizar el rojo tendría otra tendencia, otra característica. Finalmente tenemos la función expresiva, que es la que puede expresar la cualidad de los productos. Los publicistas procuran que los productos se asocien con la cualidad, con el color. Por ejemplo, la pasta dental es blanca porque los dientes son blancos, y la idea de
cepillarse los dientes con una pasta dental negra no pegaría mucho. Del mismo modo, con una pasta dental roja, en donde podría interpretarse que está sangrándole las encías. El detergente normalmente vemos que juega mucho con el color verde, el verde del limón, y de allí que tampoco la gente compraría un detergente color negro porque sentiría que se mancharía su ropa aun cuando esto no fuese así. La salsa de tomate es roja porque los tomates son rojos. Entonces, estas cualidades del producto siempre es interesante respetarlo, y siempre es importante respetarlo. Cuando se creó la Coca-Cola se mostró como una especie de café y por ende el tipo del color de la Coca-Cola es negra. Pero cuando ha habido ciertas promociones en donde se muestran Coca-Cola de colores distintos como rojo o azul, esto no ha sido muy bien recibido, pero la gente lo consume porque es por un tiempo determinado, como una promoción por determinada. Por ejemplo, cuando fue Spider-Man se utilizó la Coca-Cola roja y así sucesivamente. Entonces, bajo esas promociones sí lo hacen, pero del resto la gente siempre quiere que el producto tenga una cualidad con lo que está comprando y el color que lo está vendiendo. Entonces, de allí que los colores son determinantes. Cuando se hace ciertas modificaciones, por ejemplo, las pastas dental con cuadritos color azul, la misma empresa de la pasta dental explica que estos serían como para darle mayor frescura, y estos cuadritos colores azules lo que se asocian son con hielos. A continuación vamos a hablar del campo bidimensional, o lo que es lo mismo, el área. ¿Por qué bidimensional? Porque trabaja con dos dimensiones, ancho y alto, eje X, eje Y. ¿Cuál es el área dentro del mundo audiovisual y visual? En el caso del mundo visual, como sería la fotografía, la pintura, los gráficos, diseños, de todo este tipo de imágenes gráficas, en donde solo vamos a contemplar lo que es la parte visual de la imagen, nosotros estaríamos hablando que esta área estaría determinada bien sea por la fotografía propiamente dicha o por el cuadro, la pintura y así sucesivamente. En el campo del área audiovisual, bien sea cine o televisión, el área sería la pantalla de televisión o la pantalla de cine. En ambos casos, las disposiciones, es decir, tanto en el mundo de la fotografía, la pintura, así como en el cine y la televisión, nosotros estaríamos hablando de que necesitamos saber inicialmente cuál es la disposición del área. La disposición del área es cómo nosotros vamos a orientar la imagen, bien sea vertical u horizontal. Cuando hablamos de disposición de la imagen en la fotografía, nosotros tenemos la posibilidad de tener fotografías ubicadas de forma vertical, es decir, que sean más altas que ancho, o de forma horizontal, que son más anchas que alto. En este caso, tenemos esa variedad. Podemos disponer, tanto en la pintura como en la fotografía, de hacer estas dos disposiciones. Pero en el mundo del cine y la televisión, la idea o lo mejor sería, lo que se debería hacer es tener una disposición horizontal del área. ¿Esto es por qué? Porque de esta manera se aprovecha más el espacio. Y al momento de nosotros visualizarlo en una pantalla, sea de cine o televisión, nosotros podemos apreciar la cantidad de elementos porque nosotros tenemos una vista horizontal. Debido a que nosotros tenemos dos ojos y nuestra vista, nuestro rango de visión es mayor en el eje horizontal que en el eje vertical. Entonces, la mejor disposición del área al momento de trabajar en cine y televisión es disposición horizontal. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque aun cuando existe esta regla, por decirlo de alguna forma, de disponer la cámara de forma horizontal, en la actualidad, con la incursión en el mundo de las redes sociales, la gente suele hacer grabaciones de forma vertical para poderlo subir a sus historias o a sus redes en general. Ante esta situación, muchas personas graban de forma vertical, provocando que cuando este material no va a ser utilizado solo para las redes sociales, sino para poder hacer una pieza audiovisual que va a ser proyectada en una pantalla de cine o televisión, consigamos unas dos grandes franjas negras a los lados, provocando de que no se aproveche al máximo toda el área. La recomendación es que sea cual sea, e incluso el uso sea para las redes sociales, la intención, lo que debería grabarse es de forma horizontal. Lo mejor es grabar siempre con una disposición del área horizontal. Fuerzas de campo dentro de la imagen o dentro de la pantalla.
yo pongo este ejemplo, en un ring de boxeo existe un cuadrilátero. Este cuadrilátero existen dos personas peleando una contra la otra. Hay un referee que se encarga de separarla y tratar de que las reglas se cumplan. Existen las cuerdas que impiden que los boxeadores se salgan del ring y existen los entrenadores que están a algunos extremos determinando o dando ciertas indicaciones. Asimismo, existen ciertas reglas, cada cierto tiempo suena una campana que hace que las peleas se paralicen por ciertos determinados momentos. ¿Por qué pongo este ejemplo del boxeo? Porque dentro de la imagen existe también, es como un ring. No será un cuadrilátero, pero sí tenemos un área, una pantalla o una fotografía. Y dentro de esta pantalla van a existir fuerzas, energías que van a estar luchando, bien sea una contra la otra, como serían dos boxeadores, bien sea una separando a otras, como sería el referee, otra dando indicaciones y así sucesivamente. Es decir, van a haber energías, fuerzas que influyen dentro de la imagen. Entonces tenemos distintas fuerzas. Primera fuerza de campo dentro de la imagen, direcciones principales. Las direcciones son las líneas dominantes que tienen fuertes connotaciones dentro de la imagen. Existen distintas direcciones, pero cuando hablamos de direcciones no quiere decir de que sean rayas específicamente. Pueden ser franjas, pueden ser elementos, personas, objetos que hagan ciertas líneas imaginarias, es decir, formen franjas, líneas. Entonces, estas franjas, estas líneas pueden ser de tres tipos. La primera son las horizontales. Las horizontales representan serenidad, inactividad y franqueza. Este tipo de franjas las podemos ver, por ejemplo, en los paisajes, en donde existen ciertas franjas. Vemos el cielo, el horizonte, vemos, por ejemplo, el agua. Todas son franjas, en el sentido de, por ejemplo, si viéramos esta imagen que estamos viendo a continuación, que es una playa, vemos una franja azul que viene dada por el cielo, una segunda franja que viene siendo también como parte del agua, otra franja más parte del agua. La misma balsa tiene distintas franjas que casi todas están dispuestas de forma horizontal. Entonces, todo este tipo de franjas horizontales representan serenidad, inactividad y franqueza. En el caso de las verticales, las franjas verticales sugieren dignidad, importancia y fuerza, imponencia. Cuando vemos imágenes con mucha predominancia de verticales, solemos ver como la energía fuerte, mayor energía. Si las horizontales dan energía baja, las verticales dan todo lo contrario, dan mucha fuerza, mucha energía. Y por último tenemos las diagonales. Implican acción, desbalance, inestabilidad e inseguridad. También puede ser relacionada con cierto extremo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una publicidad a un banco para que la gente confíe en depositar su dinero en este banco, las líneas horizontales pueden darle serenidad, tranquilidad y confianza al espectador que vea una cuña donde existan estas franjas. Pero si nosotros ponemos verticales, podría dar también significado de que hay fuerza, hay energía en este banco. Sin embargo, un tipo de líneas que no deberíamos utilizar nunca en un banco son las diagonales, porque esto demuestra un desbalance, una inestabilidad. Caso contrario, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer una publicidad para una tienda donde se den deportes extremos, por ejemplo, patinetas o skate, tablas de surf, toda esa serie de cosas, las líneas angulares pueden demostrar esta adrenalina propio de la actividad que se quiere vender. Por ende, serían mucho más idóneos utilizar este tipo de franja y este tipo de direcciones principales. Siguiente campo, atracción de masas. La atracción de masas sugiere que los elementos que están cercanos entre sí suelen atraerse entre ellos. Por ejemplo, aquí estamos viendo estos dos elementos, una sombrilla y un fonógrafo. Como vemos que mientras más cercanos están, más se atraen entre ellos visualmente. Mientras más lejanos, mientras más se separan, menos atracción. Y cuando están muy, muy separados, ya no hay atracción o la atracción es casi nula. Si entramos en el siguiente punto, que es el magnetismo del marco, estaríamos hablando que los elementos son atraídos por los bordes. Usualmente los bordes atraen a los elementos. Si el elemento está ubicado en todo el medio,
no es atraído porque la atracción es casi nula. Si el elemento está ubicado a un lado del marco, es atraído hacia él. Y si está cortado por el marco, es mucho más atraído. Para el siguiente campo voy a hacerle un ejercicio rápido. Sencillamente voy a mostrarle una imagen y ustedes van a tratar de percibir qué tiene esa imagen. Ok, se las puse rápidamente y rápidamente ustedes me van a decir qué vieron del lado derecho y qué vieron del lado izquierdo. La mayoría de todos ustedes vieron al payaso y muy pocos vieron el barco. Y esto se debe a que nuestra atención siempre se centra hacia el lado derecho. Este es el principio incluso que se suele tomar cuando nosotros, por ejemplo, queremos comprar o vendemos un espacio dentro de un periódico en donde las páginas impares son más costosas que las páginas pares. Y esto se debe porque la gente lo primero que ve es hacia el lado derecho y después ve hacia el lado izquierdo. Cada vez que una persona quiere avanzar, siempre ve el avance hacia el lado derecho. Muy pocas veces se ve hacia el lado izquierdo. La mayoría de las películas, cuando una persona va caminando o se dirige hacia algún sitio, la mayoría de las películas, la orientación de ese caminar o ese avance es hacia el lado derecho. Muy pocas películas van hacia el lado izquierdo o cuando existen dos caminos distintos, por ejemplo, una persona camina en un sentido y otra para otro sentido, ahí sí suele ver esas dos direcciones distintas. Entonces, este principio se conoce como asimetría de la imagen o asimetría de la pantalla, que es la tendencia del ser humano de ver primero hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Y esto es importante al momento de desarrollar ciertos contenidos, porque lo que nos interesa mostrar, por ejemplo, la marca de la empresa o algunos detalles que nosotros queramos resaltar dentro de la imagen, deberían estar del lado derecho de la imagen. El siguiente punto es figura fondo. Para ello les estoy mostrando uno de los ejemplos más conocidos dentro del principio de figura fondo en la composición, que son estos dos rostros o la copa. Hay personas que verán los dos rostros, otras personas verán la copa. Pero así como esa, existen otros ejercicios. Por ejemplo, en esta imagen vemos como algunos verán una mujer joven y otros verán a una mujer vieja. Les invito a que se queden un rato observando hasta que descubran cuál es cada quien. Aquí hay dos imágenes, una mujer joven y una mujer vieja. Ahora, les pongo estos ejemplos, es para que puedan entender un poco de lo que se habla de la figura fondo. Y la figura fondo no es en el campo de las fuerzas de campo dentro de la imagen. Nosotros estaríamos hablando de dos o más elementos que luchan por ser figura. No es lo mismo de la imagen de figura fondo de la copa, no. Aquí es cuando hay en la imagen dos elementos que de por sí tienen energía suficiente para que cada uno se convierta en figura. Al convertirse en la primera imagen, el primer elemento dentro de la imagen como figura, la otra pasa a ser a fondo. Pero si la otra tiene tanta energía, entonces nuestra atención se va a estar dividiendo entre dos o más elementos. Entonces, ¿cómo se cumple el concepto de figura fondo? Es cuando existen dos o más elementos dentro de la imagen que luchan por ser figura. La siguiente fuerza de campo es el cierre perceptual. El cierre perceptual es cuando uno completa mentalmente una información tomando un mínimo de pistas. Es un proceso mental que se conocería dentro de la psicología como la gestal, el manejo de todos los elementos para tener una interpretación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a través del cierre perceptual de una imagen es que nosotros comenzamos a sacar como que interpretaciones, tratando de analizar qué es lo que estamos viendo dentro de la imagen. Para ello tenemos ciertos principios o técnicas. Por ejemplo, tenemos la proximidad, que es la tendencia a ver juntos los elementos cercanos. Mientras más próximos, están más cercanos. La similitud, que son formas similares que tienden a formarse, mientras que la continuidad, una vez establecida la línea de dirección dominante, no influencia con facilidad por otras líneas. Y dentro de esto existe también un proceso que llamamos como nivelación y precisión. Nivelación es cuando eliminamos elementos confusos y precisión es cuando agregamos elementos para poder interpretar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les voy a poner un ejemplo. En una oportunidad iba por la autopista, pasa un machito, un vehículo Jeep, etiquetado con todos estos calcomanías y tenía los snorkel y tenía todas las indicaciones de que era uno de estos vehículos de aventura, todo esto. Pasa este vehículo, como a los 30 segundos pasa un segundo vehículo de otro color, pero con las mismas etiquetas, con el mismo snorkel y el mismo vehículo.
A los 30 segundos pasa un tercer vehículo y tenía las mismas características. Entonces, ¿qué podemos interpretar acá? Primero, la proximidad. Están cercanos, tenían como 30 segundos de diferencia uno del otro. La similitud, los tres vehículos se parecían y la continuidad iban en un mismo sentido. ¿Qué pude interpretar yo de esta experiencia? Es que estos tres vehículos, las tres personas, los tres conductores se conocían y estas personas iban hacia un mismo destino y estaban en Valencia por alguna razón. En esos días iban a realizarse el off-road. En la vida nosotros vivimos ciertas experiencias donde interpretamos partiendo de lo que vamos analizando. En el caso de la imagen, nosotros con solo ver una imagen podemos llevar a cabo ciertas interpretaciones. Si hay dos personas caminando de la mano en una imagen fotográfica, nosotros entendemos que son personas que pueden ser parejas, amigos, novios, lo que sea. Hay personas colocándose abrigos y están todos así bien abrigados, entendemos que en esa imagen, en ese lugar, hay mucho frío. Si nosotros vemos, por ejemplo, la vestimenta de las personas que tienen bajos recursos o lo que sea, entendemos solo con la imagen esa interpretación. Bueno, de eso se trata el cierre perceptual, que es la interpretación de todos estos elementos, conceptos, y para ello utilizamos la proximidad, la similitud, la continuidad y hacemos el proceso de nivelación, eliminar detalles que pueden ser confusos para la interpretación, o la precisión, que es que añadimos elementos para llegar a una conclusión. La última fuerza de campo dentro de la imagen son los vectores. Los vectores son las direcciones. La diferencia con el primer campo, que hablamos de direcciones principales, los vectores vienen dados por direcciones que se van generando desde el punto de vista por elementos que se dan dentro de la imagen, pero son direcciones bien determinadas. Entonces, ¿qué son los vectores? Fuerzas direccionales que conducen nuestra mirada de un punto a otros, a veces fuera de la pantalla. Construye el espacio de la pantalla y la energía de un evento. Indica la dirección principal que ha sido establecida. Para ello existen diferentes tipos de vectores. Vamos a hablar del primero. Hay diferentes formas de dividirlo. Por tipo de vectores tenemos vectores gráficos, vectores direccionales y vectores de movimiento. Los vectores gráficos son elementos estacionarios dispuestos de tal manera que conducen los ojos en una dirección. Por ejemplo, en un salón de clases, los pupitres puestos uno detrás del otro apuntan hacia una dirección determinada, porque están puestos de esa forma. Igualmente en una autopista, los postes de una autopista están colocados, son elementos estacionarios dispuestos uno detrás del otro que apuntan hacia una dirección. Después tenemos los vectores de dirección, creados por algo que señala hacia alguna dirección. Por ejemplo, una persona que mira hacia un lugar determinado tiene un vector direccional, porque su vista ya es una dirección. El rostro es una dirección, el cuerpo es una dirección, una mano apuntando hacia un lugar determinado es una dirección. Una señal diciendo, por ejemplo, hacia dónde está una dirección determinada, una señal de tránsito, por ejemplo, eso es una dirección. Entonces son vectores direccionales, pero fíjense que a diferencia de los vectores gráficos no son varios. Aquí puede ser uno solo e incluso un elemento puede tener varias direcciones. Puede haber una persona mirando hacia un lado con la cara dispuesta hacia otro y su cuerpo dispuesto hacia otro. Y aquí tendríamos tres vectores direccionales distintos con un solo elemento como sería una persona. Por último tenemos los vectores de movimiento, que es cuando un elemento se mueve y genera esta dirección. Por ejemplo, una persona caminando, un vehículo en movimiento, una moto, un caballo, lo que sea. Esto es en cuanto a los diferentes tipos de vectores. Sin embargo, existen una relación entre los vectores, es decir, cuando estos vectores interactúan, y hay varias formas de interactuar, porque en una imagen no necesariamente hay un vector, pueden haber uno o varios vectores. Por ejemplo, cuando hay vectores continuos, que es cuando los vectores apuntan todos hacia una misma dirección. Por ejemplo, dos personas caminando en la calle en el mismo sentido son dos vectores continuos que apuntan hacia una misma dirección. Cuando son convergentes es cuando los vectores se encuentran. Dos personas caminando una frente a la otra, es decir, para encontrarse, son vectores convergentes. O dos carros que van a chocar uno contra el otro son vectores convergentes. Finalmente tenemos los vectores divergentes, que es cuando se separan, es decir, que apuntan en direcciones contrarias y se separan desde un punto juntos hacia
hacia el extremo, hacia los extremos. Vamos a entrar en lo que vendría siendo la masa gráfica y el peso gráfico, es decir, la relación de masa gráfica con peso gráfico. La pantalla puede ser subdividida a través de líneas, letras, personas, escenografía, luz, sombra, en grandes áreas que se relacionan entre sí. Para eso tenemos las masas gráficas, que son las diferentes subáreas independientes dentro de la pantalla. Pero a su vez existe lo que conocemos como el peso gráfico, que es la sensación que genera cada una de esas masas gráficas, el peso que genera cada una de esas masas gráficas. Logramos ver ciertos elementos que son más pesados unos que otros. Y partiendo de esto vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, cuando el elemento se ve grande, se suele ver más pesado que los elementos más pequeños. Cuando los elementos tienen una forma simple, geométrica, compacta, suele verse más pesado que si es una forma ligera, irregular, difusa. Entonces, vemos los elementos geométricos incluso más pesados que los irregulares. Cuando los elementos tienen una orientación vertical, por ejemplo, una persona levantada ya de por sí tiene un elemento, está dispuesta de una forma vertical, se vería mucho más pesado que una persona, por ejemplo, acostada. Entonces, esa misma persona, ¿qué quiere decir esto? Que la disposición, la orientación vertical tiende a verse más pesado que la disposición horizontal. El color, cuando son colores cálidos, suele verse más pesado que cuando son colores fríos. Del mismo modo, lo que es el brillo y la saturación, mayor brillo, mayor saturación, podría generar un peso mayor por el mayor cantidad de brillo, mayor cantidad de saturación. En cuanto al lugar, si el elemento está ubicado a una esquina de la imagen, el elemento se va a sentir más pesado que si estuviera ubicado en el centro de la imagen. Entonces, todo elemento que está a un borde de la imagen, un poco dentro de lo que es el principio de magnetismo del marco, suele sentirse más pesado que si estuviera en el centro. Cuando el elemento está ubicado del lado derecho del marco, es más pesado que si estuviera ubicado del lado izquierdo. Esto por el concepto de asimetría de la imagen. Todo elemento ubicado del lado derecho es más pesado que los que están ubicados del lado izquierdo. Cuando los elementos están ubicados en la parte superior del marco o en la parte superior de la imagen, suelen verse más pesados que si estuvieran ubicados en la parte inferior del marco. Repito, toda esta relación es incluso con elementos que pueden tener la misma dimensión, pero el solo hecho de estar ubicado en un lugar distinto suele generar un mayor o menor peso. Entonces, tomando en cuenta esto, cada masa gráfica va a tener un peso gráfico determinado. El balance es lo que busca la estabilidad de una imagen. Hay imágenes más o menos estables que otras. Unas son estáticas, otras dinámicas, otras con tensión interna. Entonces, tenemos tres tipos de balance. Tenemos el balance estable, en donde los vectores y el peso gráfico están distribuidos por igual. El balance más estable es la imagen simétrica. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo a continuación vemos una ventana en donde si la dividimos por la mitad parecía una imagen simétrica. No es del todo porque tiene algunos elementos distintos, pero si cortamos a mitad la imagen tendremos dos faroles, uno en cada lado. Tenemos unas plantas en cada lado, otras dos plantitas en el medio. Los mismos detalles de la reja de un lado y del otro. Entonces tenemos una imagen simétrica o casi simétrica. Y entonces aquí tendríamos una imagen estable por excelencia. Pero no necesariamente tiene que haber una imagen totalmente estable. Puede haber imágenes que tengan elementos parecidos o imagen simétrica, perdón. Pueden haber imágenes que no sean simétricas pero que tengan elementos parecidos. Por ejemplo, esta imagen donde vemos que unas personas están cosechando arroz, pero entonces vemos que tienen ropa distinta, colores distintos, son personas distintas, pero están ubicadas de tal forma que pareciera una imagen simétrica, que pareciera una imagen que tiene los mismos elementos de un lado y del otro, por lo tanto es estable. Entonces, estas serían las imágenes estables. En el caso de la imagen neutral, es cuando los vectores y pesos gráficos están asimétricos, pero la tensión visual está compensada. Si nosotros analizamos esta imagen en cuanto a masa y peso gráfico, vemos como la circunferencia del Sol
está ubicado al lado derecho, en el borde inferior derecho, ubicado es una figura geométrica. Todo esto genera peso hacia el lado derecho. Pero por otro lado, del lado izquierdo, tenemos unas palmeras verticales, no están de todo pegadas hacia el extremo izquierdo, pero también generan un peso por su energía. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, esta imagen tiene ciertas energías, ciertas fuerzas por cada una de las masas gráficas que están ubicadas, que genera tensión y hace que la imagen se vea más o menos estable o más o menos neutral. Entonces, este sería un ejemplo de una imagen neutral, en donde el peso no esté de un lado ni del otro, sino que esté compensado por los diferentes pesos gráficos generados por la disposición de los elementos dentro de la imagen. Finalmente tenemos el balance inestable. El balance inestable es cuando hay un elemento o cuando el peso gráfico está solo de un lado. Vectores y pesos gráficos se empujan a sus límites estructurales, la tensión es alta. Por ejemplo, esta imagen donde vemos que hay una sola persona del lado derecho y no hay más nada del otro lado, hace que la imagen tenga todo el peso del lado derecho. Entonces, esto es un balance inestable. Entonces, repito, tenemos tres balances: estable, neutral e inestable. Profundidad y volumen, campo tridimensional. El campo tridimensional no es más que la profundidad de la imagen. En pintura, fotografía, cine y televisión, la tercera dimensión es ilusoria, ya que la imagen de las cuatro áreas mencionadas corresponde a una superficie plana, es decir, a la foto, a la pantalla y así sucesivamente. Sin embargo, la profundidad en la vida real, por ejemplo, si tú te paras frente a una calle y tú ves, por ejemplo, a lo largo, por ejemplo, en la avenida Cedeño, tú te paras en la avenida Cedeño y ves hasta el fondo, hasta lo más lejos que puedas ver, eso es profundidad. Tú ves todo ese horizonte hasta donde llega la calle. Y tú, si quieres, puedes caminar y llegar hasta lo más lejos que pudiste ver en un inicio. Pero eso no ocurre en el mundo de las artes, en el mundo audiovisual, porque si tú ves esa profundidad, por ejemplo, una fotografía de la avenida Cedeño, tú no podrías atravesar la foto, no podrías atravesar la pantalla de televisión, no podrías atravesar la pantalla de cine. Por eso es que hablamos que la profundidad es ilusoria, que viene dado no porque hay una profundidad, sino porque la vemos con ciertos elementos que te hacen ver como que hay profundidad. Entonces, ¿cuáles serían estos aspectos de este campo tridimensional? Vamos a hablar primero del volumen. ¿Qué es el volumen? Nosotros tenemos dos tipos de volumen. Existe el volumen positivo, que son los objetos y las personas. Todas las personas, elementos existentes en una imagen son volúmenes positivos. Y tenemos el volumen negativo, que es el espacio vacío. La dualidad de volumen consiste en este juego de dos volúmenes dentro de la imagen. En pocas palabras, en casi todas las imágenes nosotros vamos a tener una dualidad de volumen, porque hay un juego de ambos volúmenes. Pero hay una situación, hay momentos en donde hay mayor cantidad de elementos, por lo tanto hay una predominancia del volumen positivo, como hay otros elementos donde hay mayor cantidad de espacio vacío, por lo tanto hay una predominancia de volumen negativo. En este juego de la dualidad de volumen, en este ejemplo que ponemos a continuación, vemos este saltamonte, en donde es el único elemento que existe en este gran espacio vacío. Por lo tanto, aquí hay una predominancia de volumen negativo. Cuando existe una predominancia de volumen negativo, estamos en una imagen que podríamos decir que podríamos hablar que se puede relacionar con la soledad, con la movilidad, porque este saltamonte podría brincar a donde quisiera, es decir, tiene mucho espacio a donde brincar, pero se ve que está solo, se puede sentir como tristeza, se puede relacionar distintas cosas porque hay un vacío que es lo que predomina. Sin embargo, cuando hablamos de predominancia de volumen positivo, es cuando vemos que hay mayor cantidad de elementos que de espacios vacíos. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver cómo hay esta predominancia y por lo tanto podríamos decir que se puede dar sensación de ¿qué? De acompañamiento, de hacinamiento, de poca movilidad, a diferencia del volumen negativo, es decir, de poca movilidad porque los elementos no pueden moverse mucho. Entonces, aquí vemos cómo dependiendo de esa dualidad de volumen nosotros vamos a generar ciertas sensaciones. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una imagen de una marcha, si en esa marcha tenemos bastantes personas y hay una predominancia, volumen positivo, nosotros sentiríamos más bien de que hay mucha gente acompañando a la marcha.
En pocas palabras, habría así como que, porque eso es lo que se busca, como que buscar el respaldo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una marcha en donde existen muchos espacios vacíos, entonces aquí tenemos una predominancia de volumen negativo y podríamos decir de que esa marcha fracasó porque existe mucha predominancia de de volumen negativo. En esta imagen, por ejemplo, podríamos decir también que es el hacinamiento, ¿no?, propio, porque los volúmenes negativos son muy pocos, son pequeños. Si esta imagen, por ejemplo, fuera un fondo de una persona conversando, por ejemplo, una persona hablando en primer plano, toda esa imagen que aunque son puros volúmenes positivos pequeños, se volvería en un fondo y por lo tanto sería como una situación difusa. No necesariamente serían volúmenes positivos, sino volúmenes negativos. En el caso de esta imagen de este árbol, nosotros vemos que el volumen positivo es el árbol. La grama es volumen negativo, pero los árboles que están de fondo, aunque son árboles también sería un volumen negativo, porque no se pueden apreciar individualmente, sino que se ven como un fondo en general. Entonces, eso que tiene que quedar claro para poder entender cuáles serían los volúmenes positivos y cuáles los volúmenes negativos. Si nosotros hablamos de que el factor X es el ancho de una imagen, el Y es el alto de una imagen y el eje Z sería la profundidad de una imagen. Entonces, existen 7 factores gráficos de profundidad. 7 porque hay 6 que habla Eversettel en su libro y yo incorporo uno que no sé por qué no fue agregado, pero bueno, vamos a ver. Dentro de estos factores gráficos de profundidad, el primero que tenemos, ¿qué son? ¿A qué obedecen los factores gráficos de profundidad? Son los que nos determina visualmente que hay profundidad, ya que es ilusoria la profundidad dentro del mundo audiovisual. Nosotros necesitamos ciertas indicaciones para determinar que hay profundidad en una imagen. El primero es el plano sobreimpuesto o superpuesto. Esto ocurre cuando un objeto cubre o tapa parcialmente al que está detrás. El que está delante está más cerca de la cámara. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen cómo esta cámara de filmadora tapa parcialmente la cámara blanca y la cámara blanca tapa parcialmente la cámara que está detrás. Entonces, cuando un elemento que está más cerca de la cámara tapa parcialmente al que está detrás, nosotros entendemos quién está primero y quién está después. Estos son los planos sobreimpuestos, cuando los elementos son tapados parcialmente por los que están delante de él. Después tenemos el tamaño relativo. El tamaño relativo obedece a que todos los elementos que están ubicados en ese eje Z, a medida que se va alejando de la cámara, se van a volver más pequeños. Es de allí que nosotros vemos, por ejemplo, cuando vemos hacia las montañas, que existen unos elementos que en las montañas vemos, por ejemplo, árboles que se ven muy pequeños, o por ejemplo una casa en una montaña la vemos pequeña, pero eso no quiere decir que ese árbol o esa casa sean pequeños, sino que están muy lejanos. Mientras más lejanos estén de la cámara o de nosotros, más pequeños se van a ver. Entonces, ese es el tamaño relativo. Aquí vemos como estas tres personas que tienen el mismo tamaño, a medida que están más lejos de la cámara, se ven más pequeños. Igual modo, estos cubos, el que está más cercano a la cámara, se ve más grande que el que está más detrás, aunque tienen la misma dimensión. Estas dos flores tenemos el mismo tamaño de las flores, pero como está más cercano a la cámara, se ven de mayor dimensión. Pero con esta flor entro en el tercer factor gráfico de profundidad, es precisamente el que no saca Eversettel. Dentro de lo que llamamos, dentro de la fotografía existe lo que es la profundidad de campo. La profundidad de campo es cuando nosotros tenemos como que un punto de enfoque dentro de la imagen. En este caso, la flor se ve enfocada, la que está más cercana a la cámara, está enfocada porque tenemos aquí el punto de enfoque. Y la flor que se ve al fondo está desenfocada. Esto obedece a que esta imagen tiene baja profundidad de campo. Y la profundidad de campo hace que los elementos que no están dentro de esa línea de enfoque salgan desenfocados. Los elementos que están en ese eje Z y no están en punto de enfoque salgan desenfocados. Entonces, esta imagen, por los desenfoques, sabemos que hay unos elementos más cerca a la cámara que otros. El punto de enfoque pudo haber estado en la otra flor, pero si la otra flor sale enfocada, la que está más adelante hubiese salido desenfocada. Ok, siguiente factor gráfico de profundidad, la altura en el plano. Para entender la altura en el plano, sencillamente tienen que
tienen que entender primero la angulación con que se va a grabar. Nosotros podemos angular desde el punto de vista del nivel del ojo, es decir, a la altura del nivel del ojo, por encima del ojo, que vendría siendo la angulación en picado, y por debajo del nivel del ojo, que sería la contrapicado. Para entender esto, cuando nosotros tenemos a 3 personas puestas en ese eje Z, es decir, una detrás del otro, y los mantenemos a la altura del ojo, la altura de las 3 personas es la misma, es decir, no varía. Los 3 se ven a la misma altura dentro de la imagen. Es decir, que los 3 están ubicados en el mismo espacio, con menor dimensión, pero en el mismo espacio. Pero cuando nosotros hacemos una toma en picado, los elementos que están más cerca de la cámara se van a ver más bajos en el encuadre. Es decir, que si nos ponemos a ver, la persona que está más cerca de la cámara está más bajito que el que está detrás, que está un poco más alto, que el que está más detrás, que está mucho más alto. Esto es porque la angulación es en picado o por encima del ojo. Pero cuando tenemos una angulación por debajo del nivel del ojo o en contrapicado, el efecto es contrario. Las personas que están más cerca se van a ver mucho más altas que las personas que están más lejanas, que se van a ver más bajas. Para que me entiendan un poco esto, si ustedes van en la autopista y ven los postes que están en la avenida, como ustedes lo están viendo con este tipo de angulación por debajo del nivel del ojo, es decir, por debajo del nivel de los postes, entonces ustedes van a ver que los postes más cercanos a ustedes se van a ver más altos en la pantalla, o se van a ver más altos para ustedes, que los que están más lejanos, que se van a ver más bajos. Eso traten de ponerlo en práctica en la vida real para que puedan entender esto, es decir, la altura en el plano. Bueno, después tenemos la perspectiva lineal. Los elementos que están en el fondo tienden a verse cada vez más cerca a medida que se alejan de la cámara. Las líneas convergen dando la sensación que se encuentran en el fondo. Este es el ejemplo de las autopistas, las avenidas, en donde vemos que existen líneas que son paralelas pero que al fondo parece que se unieran. Por ejemplo, en este muelle no quiere decir que la parte de adelante, en la parte más pegada a la cámara, sea más ancha que la que está atrás. No, es el mismo ancho, solo que como son líneas que se van uniendo en el horizonte, esto es la perspectiva lineal. Al igual que la avenida, nosotros vemos estas líneas que se van uniendo en el horizonte, pero no es que sean más angostas en el horizonte, sino que se ven así por el efecto de perspectiva lineal como factor gráfico de profundidad. Después tenemos la perspectiva aérea. La perspectiva aérea son todas estas micropartículas que existen en el ambiente, que hace que muchas de las imágenes vayan perdiendo su tonalidad, sus atributos del color, es decir, que vayan perdiendo la calidad el brillo, la saturación y el matiz. Entonces nosotros vemos como, si nosotros vemos hacia las montañas, nosotros vemos, por ejemplo, la vegetación más cercana, los árboles que están más cerca, vemos los verdes vivos, pero cuando vemos la montaña, los árboles que están en la montaña parece que fueran azules, como en esta imagen que estamos viendo. Nosotros vemos como los más cercanos tienen el color verdor más vivo, mientras que los más lejanos se ven como azulados porque se están perdiendo los atributos. Mientras más lejanos, más se pierden los atributos del color y por ende estas micropartículas van generando este efecto. Aquí vemos, por ejemplo, otra imagen que es hecha ya como un atardecer, en donde no solo se pierde el azulado, sino que se va perdiendo incluso la tonalidad azul, generando estos celestes y cada vez más profundos se van perdiendo esos atributos. Entonces, esto es uno de los principios que más utilizan los pintores cuando hacen un cuadro, que van a hacer montañas, por ejemplo, que van haciendo de que las montañas más lejanas se ven más azuladas o con menos colores que las que están más cercanas. Y por último, dentro de lo que son los factores gráficos de profundidad, están la luz, sombra y color. Como ya se explicó anteriormente, estos campos estéticos también influyen desde el punto de vista, por ejemplo, la luz. Aquí vemos con las imágenes que vimos antes, como vimos como la iluminación hace de que se vaya perdiendo también las tonalidades a medida que se va alejando. Una sombra que se proyecta de un elemento que está más pegado a la cámara hacia atrás, esa proyección puede denotar de que los elementos están ubicados uno detrás del otro y así sucesivamente. Y el color, con estas pérdidas de atributos, también influye dependiendo de qué tan cerca o lejano esté de la cámara.
Bueno, para ejercitar un poco estos factores gráficos de profundidad, por ejemplo, en la siguiente imagen vamos a ver cuáles se cumplen. Se cumplen, por ejemplo, el tamaño relativo. La persona que está más lejana a la cámara se ve de menor dimensión que las que están más cercanas a la cámara. Se cumple también la altura en el plano. Al ver una angulación en picado, es decir, por encima del nivel del ojo, los elementos más cercanos a la cámara se ven más bajos que el que está más lejano a la cámara, que se ve más alto en el plano. Del mismo modo, la perspectiva lineal son distintas líneas paralelas que vienen dadas por los surcos de este sembradío, que se van uniendo no a lo mejor en el medio del horizonte, pero sí en ese eje Z a un extremo de la imagen. También podríamos hablar de, bien sea de la profundidad de campo o de la perspectiva aérea, en donde vemos los elementos más cercanos a la cámara más nítidos que los que están en la parte, que la persona que está en la parte atrás en el encuadre. Bueno, vamos a hablar del campo de vista, y es lo abarcado por la cámara y la distancia desde la cual parece que se observa el evento. Tenemos tres tipos. Hay una que es observar el acontecimiento, que muestra el acontecimiento tal cual como es. Penetras en el acontecimiento, que es analizando, acercando la cámara, estudiar su estructura, su esencia. Para eso, por ejemplo, la cámara subjetiva, cuando la cámara entra en escena y muestra, por ejemplo, una perspectiva de uno de los elementos o de una de las personas presentes dentro de la imagen. Entonces, aquí estás penetrando en el evento. Y finalmente, creando el evento es cuando se utiliza el acontecimiento como materia prima para una creación. Solo existe en la pantalla. Es decir, repito, observas el acontecimiento, no alteras lo que está pasando. Penetras en el evento cuando entras, y ejemplo de esto es la cámara subjetiva o la toma de punto de vista, o que creas el evento cuando metas efectos especiales y todo esto, y que realmente no es lo que realmente se muestra, sino es un derivado de lo que vino siendo esa grabación, ese material audiovisual que se hizo. Después tenemos por encima y por debajo del nivel del ojo. Ya había mencionado que existen unas angulaciones básicas dentro de la fotografía y de la televisión y del cine, que sería la angulación normal, que vendría siendo al nivel del ojo, la otra angulación, que es la picado o por encima del nivel del ojo, y la contrapicado por debajo del nivel del ojo. La de por debajo del nivel del ojo indica superioridad, líder, poderoso, es decir, la contrapicado. ¿Por qué? Porque muestra a la persona como de mayor rango o superior. Por encima del nivel del ojo, es decir, en picado, demuestra más bien inferioridad, un seguidor, un desposeído. Entonces, fíjense que cada uno tiene una psicología distinta. La cámara subjetiva o punto de vista, en el caso del cine, es la visión de la cámara, es cuando la cámara asume la visión de uno o varios personajes. El espectador participa en el evento, es esa intención, de manera que el espectador se sienta involucrado en el evento. Da mejores resultados cuando el espectador quiere participar, por eso es que es importante utilizar esa cámara subjetiva o punto de vista. Y así puede adentrarse el espectador dentro de la escena. En cuanto a ángulos, es una forma distinta de cambiar la perspectiva de lo que se quiere mostrar, mostrando variedades distintas dependiendo del contexto, construyendo angulaciones distintas. Y esto es importante involucrarlo, porque los ángulos no siempre son los que estamos acostumbrados a ver, que es por encima, al nivel del ojo, por encima del ojo, por debajo del nivel del ojo. Angulaciones distintas, incluyendo romper el horizonte, puede ayudar desde el punto de vista creativo, para que el trabajo audiovisual sea enriquecido con este tipo de angulaciones. Finalmente tenemos el campo cuatridimensional correspondiente al tiempo y movimiento. Para ello no vamos a hacer mayor énfasis ahorita, porque en el transcurso del semestre vamos a estar dando detalles sobre estos aspectos y vamos a profundizar bastante al respecto. Lo que sí puedo mencionar es que dentro de lo que el aporte de Verzettel dentro de su obra en torno a la estética, lo que es el pasado, el presente, el futuro, el ahora, el tiempo, el manejo del tiempo, las teorías que él maneja dentro de este campo cuatridimensional, es importante conocerlas,
porque precisamente vamos a ver la diferencia entre cine y televisión en cuanto a cómo manejar el pasado, presente, futuro, en cómo manejar el tiempo, cómo son esos tiempos en cada una de estas dos áreas. Entonces, como dije, no vamos a profundizar al respecto porque más adelante sí vamos a tocar todos estos puntos en lo concerniente al montaje audiovisual. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que le haya servido esta guía de estética audiovisual o este análisis de la guía de estética audiovisual de Everset.